Cuando quieras, Lautaro. Bueno, buenas tardes, compañeros, colegas. Eh, Me presento, yo soy el enfermero Ronel Lautaro. Hoy les voy a compartir una clase de cardiopatía isquémica. Como una pequeña introducción, es alongado de arteriosclerosis, pero puede iniciar también en la juventud. Generalmente no produce síntomas hasta que la obstrucción coronaria como este compromete seriamente la perfusión y provoca la isquemia, originando así manifestaciones que eh, se pueden ir geniando, digamos, a través de angina, esfuerzo y obviamente progresando hasta llegar a un infarto. Bien, empezamos con la anatomía y irrigación del corazón, para ir conociendo más o menos dónde cómo se localiza. La irrigación del corazón, la circulación coronaria, el corazón recibe la sangre a través de las arterias coronarias que nacen de la raíz de la aorta, justamente por encima de las válvulas. En la, la arteria coronaria en arteria coronaria y arteria coronaria izquierda. En aórtico derecho, irriga la aurícula derecha, parte del ventrículo derecho, el no un 60% y al no aurículo ventricular un 85%. Luego tienen la parte inferior del ventrículo izquierdo en dominancia siempre hacia la derecha. Da origen también a la arteria descendente posterior y la arteria coronaria izquierda se bifurca en antecedente anterior, como la A, y la arteria circunfleja también, que todo, como este que a partir de esa circunfleja irriga la pared lateral del ventrículo izquierdo y aurícula izquierda. Puede también dar descendente posterior si hay dominancia izquierda. Con un pequeño dibujito es la división y la bifurcación, digamos, de cómo se va dividiendo cada arteria. La etiología de esta cardiopatía. ¿Sí? Una de las causas principales, casi ya del 90%, la aterosclerosis coronaria es la que más predomina, es la causa más común. ¿Y qué es la aterosclerosis? Bueno, es un proceso patológico donde se produce una acumulación de placas ateroscleróticas en donde se deposita grasita, colesterol, las inflamatorias también y tejido fibroso en las paredes de las arterias coronarias. Sabemos que también las arterias en tres capas. La capa íntima es generalmente donde se acumula este tipo de, como de- tenemos la capa Lautaro, disculpa que te corte, se escucha muy entrecortado. entrecortada. Si tenemos un lugar con mejor ¿Me señal. escucha? Eh, Voy a decirme si me escucha bien. Ahí se escucha bien. ¿Se escucha un poco mejor? Sí, 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 puedes continuar. Ok. Bueno, los factores de riesgo de esta cosa principal son el tabaquismo, la dislipidemia, los altos niveles de colesterol, la hipertensión, la diabetes, la edad avanzada y la predisposición genética. El tabaquismo sabemos que contiene, digamos, la nicotina, que generalmente lo que produce es la obstrucción de esta arteria debido a la inflamatoria. Y también eh, tenemos la dislipidemia, en el cual se concentra más que nada en la LDH, que es, digamos, el colesterol que se encuentra dentro de la corriente sanguínea. Una H1 en la H. La hipertensión, vemos también parte de las arterias que juegan un papel muy importante. La diabetes, generalmente, también de los factores mayormente que más de etiología, y la danza es una a lo mismo que Lautaro, la predisposición genética. ¿me escuchás? Sí, te escucho. De vuelta se empieza a cortar. No sé si querés buscar otro lugar, te Sí. esperamos. No, no hay problema. Bueno, a ver.
¿Ahí me escuchás? Estoy tratando No, ¿Se se escucha? escucha cortado igual. Vamos a ver un ratito. Sí. Ahí voy a cortar un ratito. Lick, ¿se me escucha ahí? Sí, ahí se escucha mejor. ¿Se escucha mejor? Sí, sí, sí. ¿Sigue compartiendo la pantalla? Ahora salió, no está compartiendo, así que si podés No. ir de nuevo. ¿Ahí se ve? ¿Se ve ahí, Gaby? Ahí está, eso, ahí. Etiología se ve ahí. Podés continuar. Ya, perfecto. Bueno, continuamos con los factores principales. Como le había comentado, la dislipidemia, el colesterol elevado, el colesterol LDL, es la lipoproteína y lipoproteína de baja densidad, es el principal responsable del proceso aterosclerótico. Como se le había comentado, el exceso, digamos, se deposita en las paredes de la arteria y contribuyen a la formación de placas. El colesterol HDL, que es la de alta densidad, ayuda a eliminar este de las arterias, pero en menor cantidad, obviamente. Por eso es que se perjudica. La hipertensión, presión arterial alta, es la que aumenta la carga sobre las arterias, provocando el daño al endotelio, la capa interna de los vasos sanguíneos. El tabaquismo, como lo habíamos dicho, el humo del tabaco contiene compuestos que dañan directamente al endotelio y promueven la formación de radicales libres. Es un poquito más fisiológico que generalmente los radicales libres lo ayudan a favorecer la oxidación del colesterol LDL y a la inflamación. Eh, como esto aumentaría la agregación plaquetaria. Luego de la diabetes, la hiperglucemia crónica, lo que hace es justamente daña el endotelio debido a esa gran cantidad de glucemia en sangre. Ayuda a la oxidación de las lipoproteínas y favorece la parte de inflamación de las arterias. La inflamación crónica, que es otro factor, digamos, no tan dado, pero sí de bajo grado relacionado con enfermedades metabólicas, más que nada, como el estrés y la parte de la formación de aterosclerosis. Bien, pasamos a las secuelas clínicas que dejan esta, como esta, esta causa. Generalmente, una de las principales son la angina del pecho, bien conocida, digamos, como el dolor o malestar en el pecho causada por una reducción temporal del flujo, el flujo sanguíneo al miocardio.
También se asocia al desequilibrio entre la oferta y demanda de oxígeno al corazón. Existen varios tipos. Tenemos la angina estable, que es un tipo de dolor o presión torácico predecible que aparece con el esfuerzo o el estrés emocional. Este generalmente cesa con el reposo. Las características clave de esta angina, la causa principal, obviamente, es la aterosclerosis coronaria, la acumulación de placa en esa región. Digamos. Los síntomas es el dolor o presión en el pecho que típicamente dura entre 1 a 15 minutos. El dolor generalmente se localiza en el centro del pecho, pero puede irradiarse hacia los brazos, mandíbula, cuello, espalda o estómago. Es un dolor atípico. El dolor se desencadena por actividades que aumentan la demanda de oxígeno, como caminar, subir la escalera, obviamente durante un ejercicio, o también durante algún tipo de estrés que esté sobrepasando la persona o el paciente. Factores. ¿Se me escucha bien, Gabriel? Se escucha con un poco de eco, pareciera, pero se escucha, sí. Sí, pasa que estoy en una habitación bastante. Los factores que agravan la angina, como el ejercicio físico, que son que aumentan la demanda de oxígeno, el estrés emocional o ansiedad también, un clima frío también. Cambios bruscos en la temperatura pueden producir este tipo de vasoconstricción dentro de la parte cardíaca. El alivio se da con el reposo o con medicación de nitrato, ¿sí? Como justamente la bien conocida nitroglicerina, que es un vasodilatador. Las características clínicas tenemos la duración y el patrón. El dolor es predecible y tiene un patrón constante. Se presenta bajo las mismas circunstancias como el esfuerzo físico. Sin daño, no hay daño miocárdico en este tipo de angina, como no causa daño al corazón de manera permanente, ya que la isquemia es transitoria y se resuelve con reposo. La intervención médica generalmente se trata con medicación antihistamínica, como nitratos, beta bloqueantes y bloqueadores de los canales de calcio, que alivian justamente los síntomas y mejoran la perfusión. Un pronóstico, si la angina es estable, se maneja adecuadamente. Pueden llevar a una vida, si se maneja adecuadamente, los pacientes pueden llevar a una vida relativamente normal. Sin embargo, la angina estable es un signo que existe en una enfermedad aterosclerótica coronaria y lo que puede ser conllevado, digamos, a desarrollar una angina inestable que es o un infarto miocárdico que es mucho más grave. Y ahí justamente pasamos a la angina inestable, que en este proceso es una isquemia miocárdica aguda, ¿sí? Caracterizada por dolor torácico en reposo y con el esfuerzo, digamos. No cesa con el reposo. También es de característica intensa y prolongada, pero existe un alto riesgo, no hay necrosis miocárdica detectable, o sea, las troponinas son normales. Las troponinas son los biomarcadores, digamos, que nos indican justamente si hay alguna lesión miocárdica a través, digamos, del laboratorio. La clasificación de la angina inestable, tenemos una clasificación según Braunwald, que la angina inestable se divide en contextos clínicos de severidad. Tenemos la clase 1, que es angina inestable de bajo riesgo. Esta se caracteriza, digamos, por el inicio reciente, menor a 2 meses, con disminución progresiva del umbral de esfuerzo. No hay dolor en reposo, síntomas leves o intermitentes. ¿Sí? La clase 2 es una angina en reposo subaguda. Este dolor es justamente en reposo y ocurre en las últimas 48 horas. Hay un riesgo intermedio en este tipo de angina y se puede dar también generalmente en la etapa nocturna. La clase 3 es una angina en reposo aguda, el dolor torácico en reposo persistente dentro de las últimas 48 horas y de características inquietantes, o sea, intenso, prolongado, recurrente, y va evolucionando y puede evolucionar generalmente el que más riesgos tiene a evolucionar a un infarto de miocardio.
Y acá tenemos una pequeña diferencia, justamente la estable, la inestable, la Prismetal, que creo que está, no se salteó una, hay angina Prismetal, sí, disculpen, tipo de angina inestable, es una angina inestable que se caracteriza por dolor torácico en reposo y no es causado por una aterosclerosis, sino más por un espasmo súbito que sufren, digamos, las paredes arteriales, ¿sí? Estas arterias coronarias. Eso es lo que diferencia generalmente de la angina inestable. Es una reducción momentánea, digamos, del flujo sanguíneo al miocardio debido a este espasmo. Esto provoca una isquemia miocárdica transitoria, incluso en arterias sin obstrucción significativa, ¿sí? Los mediadores involucrados en esta causa son la hipertonía perdón, del sistema nervioso simpático, el aumento y la disfunción del endotelio vascular, la liberación también de sustancias vasoactivas como la histamina, la serotonina, el tromboxano, y ahí llegamos, digamos, a la diferencia de ambas tres. La característica, la aparición, por ejemplo, del estable se da con esfuerzo, de la inestable en reposo o mínimo. Y la prismeta se da generalmente en reposo, pero en la etapa nocturna. En el electrocardiograma durante ese episodio tenemos un segmento de CT normal o disminuida, o perdón, deprimida, digamos, estable en la angina estable. Tenemos en la inestable disminución del segmento de CT y una T o T negativa, ¿sí? Y la prismetal puede haber una elevación del ST transitoria. La respuesta de nitratos, el estable, hay una buena respuesta, ¿sí? O sea, cesa con este tipo de tratamiento. La inestable es variable y la prismetal sí se da con una respuesta rápida. La aterosclerosis asociada, digamos, están asociadas al estable e inestable, pero no la prismetal como ya habíamos hablado. La principal causa es en la estable, ya sabemos, la placa estable, y una inestable sería justamente la placa inestable que puede evolucionar a un trombo. Y generalmente en la prismetal con el espasmo coronario. Por último, tenemos esta angina, la microvascular o síndrome X. ¿Sí? Es una angina microvascular que es una forma, como en el cual el paciente presenta síntomas típicos de isquemia miocárdica. En un electrocardiograma, digamos, hay una elevación o prueba de esfuerzo, ¿sí? Pero con arterias coronarias normales en la angiografía. Entonces, generalmente, en este tipo de angina, las arterias coronarias epicárdicas están normales, no hay ningún tipo de obstrucción, ¿sí? Se debe a una disfunción de la microcirculación coronaria, o sea, las arterias, los capilares, en el cual no es visible en un estudio de angiografía, ¿sí? La fisiopatología de este tipo de angina es generalmente la disfunción del endotelio, la capa, digamos, del microvascular de la arteria, en el cual da una incapacidad de las arterias, de las arteriolas, perdón, para dilatarse adecuadamente. Esto provoca, obviamente, una disminución del flujo sanguíneo al miocardio y otra característica es que no hay obstrucción significativa, ¿sí? Y por último, la inflamación, las alteraciones hormonales es con lo que se asocia a este tipo de procesos. Y bueno, este es un poco más de la angina microvascular. Las características, tenemos un dolor torácico, cual es similar a la angina típica, opresivo, con hidratación inducido por esfuerzo o estrés. La duración es hasta 30 o más de 30 minutos. El electrocardiograma son cambios compatibles, digamos, con isquemia. O sea, hay un descenso o una intervención de la onda T. Las troponinas son normales, o sea, no hay elevación de las troponinas. Y la edad de género generalmente es más común en las mujeres posmenopáusicas, debido a
a la parte hormonal que tiene, que incide mucho, digamos, en este tipo de angina. Bien, pasamos a eh, otra secuela, digamos, clínica de la arteriosclerosis, que es el síndrome coronario agudo. Este es un conjunto de condiciones clínicas causada por una isquemia miocárdica aguda, ¿sí? Secundaria a una ruptura, o sea, casi hay ruptura, digamos, de esta placa, ¿sí? Con formación de un trombo intracoronario. Acá se suelta, digamos, eh, esa placa y ahí es conjunto con otros tipos de procesos como hemodinámicos se produce este trombo. Los síntomas comunes en todos estos son el dolor torácico opresivo retroesternal que puede irradiar tanto al cuello, brazo izquierdo o mandíbula. El, el síndrome coronario agudo presenta también disnea, una sudoración, puede ser fría, puede ser, digamos, una sudoración profusa, náuseas y ansiedad. La hipotensión también es otra manifestación clásica de este tipo de secuela. Las palpitaciones o, bueno, también lleva a un síncope en casos graves. Y se clasifica según el electrocardiograma. Tenemos al síndrome coronario agudo con elevación del ST. Las características de este tipo de síndrome es el dolor torácico intenso, opresión prolongado que es, digamos, mayor a 20 minutos, no se con reposo ni nitratos. Este tipo de patología es una elevación del ST persistente mayor o igual, digamos, a un milímetro en como dos o más derivaciones, que puede, digamos, derivaciones contiguas, perdón, que pueden derivar también o aparecer un bloqueo de rama nueva. Las troponinas están elevadas. Estas troponinas tenemos en un valor normal de 14 nanogramos por litro, digamos, esa es la troponina normal del sistema, o también se puede medir por percentil. Generalmente mayor a 99 percentil ya estamos hablando de una lesión isquémica. El riesgo alto de necrosis miocárdica extensa y muerte súbita también es otra característica de este síndrome. Y la fisiopatología, como bien había explicado, la ruptura de la placa se evoluciona más trombo oclusivo total de la arteria. El infarto es transmural, perdón, o sea, se da en todas las capas del miocardio. Pasamos al síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Este tipo de infarto se da con el dolor torácico similar al síndrome coronario agudo con elevación del ST. El electrocardiograma tenemos, a diferencia del síndrome coronario con elevación, se da un descenso en el segmento ST con ondas invertidas o sin cambios también puede haber. Estas troponinas se encuentran elevadas y el trombo suboclusivo es o microembolización, digamos, no hay una función completa. El infarto subendocárdico no es transmural, o sea, solamente se da a, a la capa, no recuerdo, es subendotelial, el infarto es subendocárdico y la angina inestable es, digamos, un dolor torácico que también se asocia a este tipo de síndrome, un dolor torácico nuevo en reposo o creciente y en el cual no hay necrosis. Las troponinas en esta angina son normales y no hay muerte celular miocárdica. Es una isquemia sin necrosis. Bueno, y acá tenemos una diferencia de ambos síndromes. Tenemos las características en el electro, como
síndrome coronario agudo con elevación, obviamente se da una elevación del ST persistente. Y en el sin elevación del ST tenemos un descenso del segmento, una T invertida o también puede estar normal, comparado también con la angina inestable. Las troponinas tenemos elevadas en el como este síndrome con elevación y también tenemos elevadas, digamos, o normales debido a la angina. La obstrucción, digamos, se da un total con elevación del ST y un parcial e intermitente, varía en el síndrome coronario sin elevación. El infarto tenemos un transmural y por todas las capas y subendocárdico al sin elevación del ST. El tratamiento inicial tenemos una repercusión inmediata, ¿sí? En cuanto al síndrome coronario con elevación y una medicación, digamos, más angiografía selectiva es un tratamiento, digamos, perdón, en la repercusión inmediata es conocida, digamos, como la angioplastía, para poder aumentar la luz arterial, digamos, y obviamente como pueda haber otra vez una perfusión normal dentro de ese vaso. En el cual, en cuanto a la medicación, digamos, del síndrome coronario sin elevación del ST, tenemos una medicación antiplaquetaria y antiagregante, digamos, más también anticoagulante. La angiografía selectiva también es dependiendo si hay o no, digamos, una obstrucción de la arteria. El riesgo de muerte es alto en, en el síndrome coronario con elevación y es intermedio, digamos, o debajo el sin elevación del ST. Infarto agudo de miocardio. O acá ya pasamos a la evolución eh, como final de la aterosclerosis, digamos el infarto agudo de miocardio, tenemos una lesión irreversible del miocardio. O sea, ya la etapa final, o sea, causada por la interrupción del flujo sanguíneo en unas o más arterias coronarias, resultando así la muerte de la célula miocárdica debido a la isquemia prolongada. La obstrucción, obviamente, no hay una disminución de nutrientes y oxígeno, digamos, en esa zona y obviamente lleva a la necrosis a la necrosis miocárdica. Las causas de este infarto sería la ruptura de una placa aterosclerótica seguida de la formación de trombo. También se da por espasmos coronarios, disfunción endotelial, las embolias, pero son menos comunes, y la compresión extrínseca por estructuras, digamos, por ejemplo, una disección aórtica. Los tipos. Tenemos el infarto agudo del miocardio tipo 1, el infarto primario o espontáneo. Generalmente es el clásico de la ruptura de esta placa y obstrucción completa de la arteria. El mecanismo, el trombo obstruye completamente el flujo sanguíneo, resultando así un infarto de trazo mural, y el electro se da una elevación del segmento ST con ondas Q patológicas en muchas derivaciones. Las troponinas están elevadas, el tratamiento es una repercusión urgente, digamos, mediante ectoplastia o fibrinólisis. El tipo 2, bueno, este es secundario a alguna patología subyacente. Las causas principales es el desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno, en el cual, por ejemplo, se da una hipoxia, hipotensión o taquicardia. El mecanismo suele haber una obstrucción coronaria significativa y se puede producir debido a condiciones como hipertensión severa, una anemia o insuficiencia respiratoria. Justamente debido, por ejemplo, tenemos a la anemia, en el cual hay una disminución, digamos, de la hemoglobina en sangre. Esto obviamente disminuye la demanda de oxígeno que requiere esa zona, esa región cardíaca, y esto puede llevar, digamos, a una isquemia y
y propiamente dicho una necrosis cardíaca, una necrosis miocárdica. En el electro, en este tipo de infarto, es normal, no hay cambio o con cambios menores. Puede haber, digamos, una elevación de CT o no. Las troponinas están elevadas debido al estrés miocárdico y el tratamiento es una causa subyacente, se trata, digamos, en la causa subyacente, así mejoramos la perfusión y corregir la hipertensión. El infarto tipo 3, infarto con muerte súbita, es una de las causas principales. Tenemos a las arritmias fatales, como una ATV o una FB. El mecanismo, un infarto con muerte súbita, sin diagnóstico previo, no hay ni siquiera tiempo para poder, digamos, saber si las troponinas están elevadas, si digamos, ocurre de manera súbita. El tratamiento es justamente la resucitación inmediata y el tratamiento de la arritmia subyacente. El infarto tipo 4, un infarto asociado a procedimientos, digamos, que generalmente son muy dadas acá en esta institución, como justamente el bypass periférico, como eh, como angioplastia coronaria percutánea y una cirugía de revascularización coronaria. El mecanismo puede haber disfunción del stent que se coloca, digamos, en el bypass. El espasmo, se puede producir un espasmo coronario o también ruptura de la placa inducida por el procedimiento, o sea, durante el tratamiento quirúrgico. Puede haber, digamos, una ruptura de esta placa y eso puede, obviamente, evolucionar a un infarto. El electro, hay cambios similares, digamos, junto al síndrome coronario con elevación del ST, dependiendo de la localización de la isquemia. Y las troponinas están elevadas y el tratamiento se da de procedimiento invasivo y con control de complicaciones postoperatorias, de evaluar a esa paciente, digamos, que no vuelva a entrar a a una etapa de infarto. Por último, tenemos el tipo 5, un infarto por difusión del injerto coronario. O sea, la causa principal es justamente el bypass coronario que se vuelva a obstruir o que haya una disfunción en el mismo. El mecanismo puede ser causado por trombosis del injerto, ¿sí? Una obstrucción aterosclerótica de la misma o una hipoperfusión, digamos, miocárdica. El electro es similar a los otros, dependiendo de la localización, ya sea la troponina es elevada, el tratamiento es intervención para restaurar la perfusión, otra vez otro tipo de procedimiento quirúrgico. Y acá tenemos, digamos, una diferencia de cada tipo de infarto. Bien, otra secuela, tenemos a las arritmias. Las arritmias del corazón es afectado a los vasos coronarios de diversa manera. Generalmente, esto puede desencadenar una arritmia de manera secundaria, principalmente en el contexto de la isquemia miocárdica, o sea, de una falta de flujo sanguíneo, y esto provoca una alteración en el potencial de acción cardíaco. Vamos, hay cambios en los canales iónicos, ¿sí? Y la polarización celular. Un aumento también de la liberación del calcio intracelular. Sabemos que el calcio y el potasio obviamente son donde, como los principales iones del potencial de acción. Y al ver una disfunción de estos mismos, obviamente se da una inestabilidad eléctrica del corazón provocando las apariciones de las arritmias. Las alteraciones electrolíticas en pacientes con aterosclerosis avanzada y especialmente durante infartos agudos puede haber, digamos, estos desequilibrios electrolíticos. Las alteraciones en los niveles de potasio y calcio pueden afectar, digamos, la conductividad como lo habíamos dicho. Las más comunes tenemos a la fibrilación auricular, o sea, como esta arritmia supraventricular,
Es muy común en pacientes con enfermedad arterial coronaria, especialmente aquellas con insuficiencia cardíaca asociada. La taquicardia. La taquicardia supraventricular puede ocurrir claramente a un aumento de la actividad simpática de la parte nerviosa durante el infarto o un isquemia. Hay un aumento de la actividad simpática. La arritmia ventricular, como tenemos las fatales, digamos, que son la taquicardia ventricular, el daño del miocardio, especialmente en el área del infarto, puede generar focos ectópicos, o sea, diferentes tipos de focos, digamos, que manden este tipo de actividad eléctrica. La fibrilación ventricular, que es una arritmia potencialmente mortal, puede ocurrir durante un infarto ojo, especialmente si hay una esquema extensa, digamos, que abarca gran zona de, de la, de la cara, digamos, cardíaca. Bien, tenemos otra secuela que es la insuficiencia cardíaca. Esta sabemos que es una incapacidad para bombear la sangre de manera eficiente, lo que provoca una acumulación de líquidos en los pulmones y la parte del cuerpo. Esa es la clásico concepto de insuficiencia cardíaca. Las causas en la cardiopatía isquémica es que el daño crónico al miocardio obviamente puede llevar a una incapacidad, a una disfunción, digamos, del músculo cardíaco, llevando así a la insuficiencia cardíaca. Tenemos los tipos, digamos, de insuficiencia. Tenemos la cardíaca izquierda, que se caracteriza justamente por la acumulación de líquido en los pulmones, causando así dificultad para respirar, disnea. La insuficiencia cardíaca derecha se produce cuando el ventrículo derecho no puede bombear eficientemente, digamos, lo que provoca un edema periférico, o sea, los edemas de miembros superiores, de miembros inferiores, inclusive del abdomen. Por último, tenemos la insuficiencia cardíaca congestiva, es la combinación de insuficiencia en ambos ventrículos, ¿sí? Izquierda y derecha. Bien, generalmente el infarto es extenso, entonces se reduce la capacidad de contracción del corazón. Esto provoca una disminución de la función sistólica y en consecuencia un mal vaciamiento del ventrículo. Justamente cómo se produce, digamos, cómo lleva como es cardiopatía isquémica a una insuficiencia. La disfunción justamente del miocardio se da también remodelaciones cardíacas. O sea, la remodelación cardíaca es, digamos, el proceso por el cual el corazón cambia su forma y estructura después de un daño. ¿Sí? O sea, se puede, digamos, dilatar o se puede engrosar, se puede hipertrofiar. Este cambio en la forma y el tamaño lo que justamente hace es reducir la función del mismo y conducir, obviamente, a una insuficiencia de tipo sistólica, con, digamos, disminución de la fracción de eyección. Esta escala de Killy-Kimball me llamó mucho la atención porque siempre en cada pase, digamos, se realiza este tipo de valoración en cada paciente, digamos, que insuficiencia cardíaca y sufrió, digamos, un infarto, que es justamente lo que evalúa esta escala. Es, como este clasifica la severidad de la insuficiencia cardíaca en pacientes que han sufrido un infarto, como este. Y se basa en síntomas clínicos observados en el paciente, especialmente en relacionados con la insuficiencia cardíaca y en presencia de complicaciones post. Y acá tenemos esta escala justamente del Kili-Kimball. Tenemos la clase Kili-Kimba, generalmente se conoce como Kili-Kimba A, Kili-Kimba B. En otras bibliografías aparece como Kili-Kimball 1, 2, 3 y 4. Tenemos las características de la una, que es sin insuficiencia cardíaca evidente, o sea, no hay una insuficiencia cardíaca del todo, no hay estertores ni edemas, ¿sí? El pronóstico se da generalmente de baja mortalidad. El 2, sí hay una insuficiencia cardíaca leve, estertores pulmonares y edemas leves también, con el riesgo moderado de complicaciones. En el 3 tenemos una insuficiencia cardíaca moderada, estertores severos y edemas importantes,
y signos de shock. La mortalidad es alta, digamos, y necesita intervención urgente. La última, tenemos la insuficiencia cardíaca grave, shock cardiogénico, edema de pulmón, hipoperfusión en todo el sistema, digamos. La mortalidad es muy alta también y requiere un soporte intensivo. Bien, más que nada, quería dar sobre un caso clínico para que quede un poquito más claro, digamos, sobre la cardiopatía isquémica. ¿Cuáles son nuestras funciones más importantes, digamos, si tenemos o se nos presenta un paciente como este? Tenemos una persona, digamos, Juan Pérez, de 67 años, son sexo masculino. Antecedentes, bueno, hipertensión arterial desde hace 15 años, dislipidemia, eh, tabaquista activo, 20 cigarrillos al día, sedentarismo, tiene todo, digamos, en el cual se consulta por un dolor torácico opresivo de 20 minutos de evolución. Se irradia brazo izquierdo, acompañado a sudoración profusa y disnea leve. Bueno, en este caso se da una exploración física y tenemos datos como una tensión arterial de 150 a 90 milímetros de mercurio, tenemos frecuencia cardíaca de 104 latidos por minuto, un oxígeno, una saturación del 92%, y le realizamos un electro y nos da una elevación del ST en derivaciones de 2, de 3 y AB. Tenemos un laboratorio que nos da una troponina positiva, o sea, se da una elevación de la misma. Y obviamente el diagnóstico médico nos da un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Bien, el diagnóstico de enfermería, tenemos dos. Eh, lo relacioné generalmente a la perfusión tisular cardíaca ineficaz que se da, digamos, a nivel vascular y hay una disminución del flujo coronario evidenciado por dolor torácico y, bueno, alteraciones en el electrocardiograma. Justamente una elevación del segmento de ST. El dolor agudo podemos relacionarlo con isquemia miocárdica, digamos, evidenciado por verbalización del paciente, o sea, el paciente lo está manifestando verbalmente. Y otro tipo de, como este diagnóstico que podemos hacer es la intolerancia justamente a la actividad relacionada con desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. O sea, cada vez que realiza una actividad física de este paciente, se, se fatiga demasiado rápido debido a que necesita mucho más oxígeno del que está, como del que está requiriendo. El objetivo de este tipo de manifestación, tenemos que hacer el paciente manifestará el alivio del dolor torácico, obviamente. Tenemos que se mantendrá una perfusión tisular adecuada, una TA también adecuada, disminuir la frecuencia, tener una buena saturación. El paciente tolerará, digamos, actividades básicas sin disnea o fatiga. Y el paciente demostrará un conocimiento sobre su enfermedad también, porque lo que haremos es educar. Primero que nada, o sea, me equivoqué en esto porque tendría que haber colocado primero la intervención. Eh, Error de tipeo únicamente. Para el dolor torácico y perfusión, eh, debemos valorar características del dolor, o sea, localización, ya sea en qué, cómo esté, dónde se localiza. También lo que sabemos es que en los pacientes diabéticos su umbral del dolor es altísima. O sea, se podría hacer, digamos, una valoración utilizando la escala EVA, ¿sí? Del 1 al 10, pero obviamente un dolor intenso para ellos sería, como de de 5 o 6 más o menos de la cantidad según la escala. Después también se debe valorar, digamos, la parte del oxígeno según indicación médica, pero generalmente eh, en los infartos se suele administrar de 2 a 4 litros
eh, hasta 4 litros por cánula nasal. Ya no sería tanto según indicación médica. Obviamente controlar los signos vitales cada 15 o 30 minutos durante la fase, digamos, aguda. Y las medicaciones que se dan, obviamente prescripta, tenemos la nitroglicerina para disminuir la parte, como es para vasodilatar, digamos, y aumentar la perfusión sanguínea de esa arteria y la tratado con antiagregantes y antiplaquetarios como la aspirina, el beta bloqueantes importantes como el candelol, el bisoprolol, y para mantener al paciente en reposo absoluto, obviamente, para poder disminuir la demanda de oxígeno. Bien, esta es la bibliografía que utilicé. Muchas gracias. Muy bien, Lautaro. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, tienen activados los micrófonos si quieren hablar o si quieren hacer las preguntas en el chat. Así que vayan haciendo las preguntas para ver que para Lautaro responda. ¿Nadie quiere hacer preguntas entonces? Lautaro, lo que yo quiero preguntarte es una cosita. Vos hablas sobre las troponinas y quiero saber si vos sabés qué tipo de troponinas hay, eso que no nombraste, ¿no? Tu trabajo, en tu presentación. Lautaro, ¿me escuchás? Lautaro. Lautaro, ¿me escuchás lo que estoy diciendo?
Parece que se desconectó Lautaro. Está tratando de conectarse. Ah, bueno. ¿Está con vos, Pero Matías? ahí que se conecte conmigo y Sí. ahí le contesta la pregunta que hiciste. Gaby, ahí me conecté de nuevo. Ah, bueno, buenísimo. Sí, repetime tu pregunta, por favor, no te escuché bien. Porque viste que vos nombraste en, bueno, en todas las situaciones del síndrome coronario, la angina estable, vos habías nombrado las troponinas. Yo quería preguntarte si Claro, ves qué tipo de troponinas hay o cuándo empiezan a hacer efecto, sí, eso. bien. No lo pude especificar bien, digamos, en el trabajo, sí, pero son muy importantes debido a que estos través de la parte cardíaca, el miocito cardíaco, ¿sí? Debido a que a la troponina es como una proteína obviamente específica de este músculo, eh, eh, se, se libera a través de la lesión sanguínea. Hay un valor normal, que, hay una bibliografía eh, del, de la cardiopatía isquémica que dice entre 0 a 1, perdón, 0,1 a 0,4 es la troponina L, que es la justamente que está como localizado en la parte cardíaca, y de la troponina T, digamos, que también está especificada en el corazón, pero involucra otros tipos esta proteína está involucrada en otro tipo de contracción, digamos. Era entre hasta 14 nanogramos por litro, digamos. Y superando esos tipos de valores, debido a la lesión, digamos, cardíaca, se puede identificar, digamos, justamente esta lesión. No sé si se me llega a entender bien. Sí, hay una pregunta que me mandaron acá que quieren preguntar acerca de tu diagnóstico. La parte Sí, donde vos pusiste eso, con perfusión tisular cardíaca, ¿puede ser? Me a preguntan a ver, qué quiere decir con eso. sí. ¿No tenés para poner tu... Voy a compartir otra vez. ¿En dónde, Gaby? ¿Dónde estaba tu diagnóstico ¿Cuál era la? enfermero? Sí. ¿Cuál era la pregunta? A ver, léeme tu diagnóstico de vuelta. Sí, o sea, me basé justamente en las 14 necesidades, digamos, de Henderson y la percusión. Empecé justamente por lo más primordial, que era la disminución o la ineficacia, digamos, de la perfusión tisular cardíaca. Esta se relaciona justamente y directamente con con la disminución del flujo coronario, evidenciando así y una alteración en el electrocardiograma. Ah, bien, 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 bien. No, otra cosa que quería preguntarte es, hay veces que al paciente con infarto se le hace una Sí, carga de clopidogrel. No sé si vos sabías cuántos miligramos exactamente. se le Sí, sí, sí. hacían. No sé si qué. ¿Cuántos miligramos se le hace de carga de clopidogrel al paciente? La carga generalmente
de Prasugrel, si mal no recuerdo, era de eh, 60 miligramos. Sí, 60 80 miligramos, digamos, y después queda una dosis diaria de 5 digamos. Disculpen, no puedo especificar bien ese también en el trabajo, pero sí es generalmente uno de los tratamientos farmacológicos Ujú. ¿cómo es? De la secuela del infarto. Sí, no, una de las cargas que se hace de clopidogrel también es de 300 a 600 miligramos y después, bueno, queda la dosis diaria. Sí, exactamente, Sí. así es. Una pregunta más que quiero hacerte es sobre si vos conocés el Minoca o el síndrome de Takotsubo, si sabía a qué hace el, referencia ahí. el- del, del Minoca, bueno, tenemos, el Minoca es un infarto, digamos, sin obstrucción. No hay como se llama oclusiva de la arteria. eh, y del síndrome de Takotsubo, no lo recuerdo bien. Sí, no, el síndrome de Takotsubo es uno de los tipos de Minoca. Lo que sí, como me gustó que haya incluido lo de Prince Metal en lo de la angina estable, Sí, porque son patologías sí, en sí. las que no hay cambios, no hay oclusión de las arterias coronarias. Así que también me gustó que haya agregado lo del Kimball, que es la clasificación de la gravedad del infarto. Y lo que también Sí. quiero hacer, quiero preguntar, no solamente a vos, si es que alguien conoce lo que es el Red YAM, la red YAM que hay en la provincia de Corrientes. ¿Cuál? La red YAM, si alguien... Ah, no, yo no lo conozco. Ahí la puse en el chat, que es una red que, bueno, como lo dice la palabra, una red sobre infarto que trabaja en la provincia acá de Corrientes, en la que hay una conexión entre los diferentes centros de salud. Por ejemplo, si ocurre un evento de un paciente que está en el interior, como ser supóngale, en Bellavista, que en el hospital de allá está teniendo un infarto que requiere ser o un tratamiento, una intervención de alta complejidad como es la colocación de un stent. Entonces hay una conexión, una comunicación entre los especialistas y se hace la gestión de la derivación al servicio, como por ejemplo el nuestro, que es un centro de alta complejidad, para que el paciente ese llegue acá al instituto y se realice la angioplastía. Así que esa es una de las redes que trabaja acá en la provincia de Corrientes. No sé si alguien la conocía. ¿Ese la red la subió al Charlie? ¿O dónde? Sí, sí, así se llama la red, digamos, red YAM. Y después también otra cosa que quería nombrarles son sobre los fibrinolíticos que se utilizan en el interior, por ejemplo, como la streptokinasa, que es una medicación que producir la ruptura del trombo en caso de urgencia, hasta que el Urgencia, paciente exactamente, sea sí. trasladado. Exactamente, sí. Sí, me faltó también colocar que la estreptokinasa es digamos, una proteína bacteriana que se utiliza obviamente en el caso de urgencia de infarto, de este infarto, digamos, de la secuela, para la ruptura inmediata del mismo y evitar que, obviamente, como el paciente evoluciona. Así que bueno, creo que no hay más preguntas, en el chat nadie puso nada. Así que ya son las 2:05, nos pasamos. Y bueno, estamos dando finalizado entonces la clase de hoy. Ahí David dijo algo. Ah, dice que es provincial, pero hay una que es nacional que es más compleja. No todos los hospitales y centros están incluidos.
pero tienen vías de conexión. Muy bueno, che. Bueno, entonces estamos dando finalizada la clase de hoy. Gracias a los que participaron y gracias, Lautaro, por la clase. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, hasta luego. Hasta luego.